Buenas noches, compañeros. Comenzamos con el día 2, clases de programación competitiva. Día 2. El contenido que vamos a ver hoy, la librería MAT, algo de algoritmos secuenciales, condicionales, iterativos, cadenas, vectores y matrices. Comenzamos con la librería MAT, que es una de las más importantes, una de las librerías matemáticas que posee el lenguaje C++. ¿Qué es la librería MAT? O como se le dice mat.h. Es un archivo de la cabecera de la biblioteca estándar del lenguaje de programación C, diseñada para operaciones matemáticas básicas. Muchas incluyen el uso de números en coma flotante. C++ también implementa estas funciones por razones de compatibilidad y las declara en la cabecera con CMAT. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta, recordarán que para hacer la lectura de datos utilizábamos, en este caso me voy a dirigir a mi programita de básico en C++, utilizábamos esta librería de acá. Nos servía tal vez para la lectura de datos. Pero entonces, para el uso de lo que es la librería MAT, nosotros vamos a incrementar otra librería. Vamos a incluir lo que es la librería MAT. Acá estamos importando la librería, cosa que tal vez no está por demás recordar, ya que la mayoría de ustedes están migrando desde entonces, lo que es en el lenguaje Python como import mat. La equivalencia en C++ es include cmat. En este caso estamos procediendo simplemente a importar la librería mat. Bueno, prosiguiendo. La librería mat en Python. En este caso acá tenemos un programita básico en Python, un programita básico en Python. En este caso simplemente realizamos la lectura de un número en el lenguaje Python y acá vamos a hacer el uso para imprimir el valor absoluto del número mediante la librería mat. Como pueden ver, acá vamos a probar con el logaritmo natural y eso lo hace con mat.logaritmo de x. Acá estamos usando en base 10, acá estamos usando potencia, que sería pau, x elevado al cuadrado en este caso. Acá estamos usando la raíz cuadrada. ¿Cuál sería su equivalente en C++? Acá, como habíamos mencionado, que esto es lo más importante, de cómo hacer la importación de la librería. Include CMAT. Importamos la librería MAT, la librería matemática. Bueno, vamos a proceder a hacer eso todo en código. Recordemos que en la librería MAT tenemos muchas funciones, tales como la raíz cuadrada, logaritmo, potencia. En el lenguaje Python teníamos hasta el factorial, pero acá no tenemos en lo que es en C++. Bueno, vamos a ver algunas de las funciones. Pues tenemos acá, como vean, el arco seno, el arco tangente, el arco tangente de 2 parámetros, la parte suelo de un double, en este caso, el coseno hiperbólico, tenemos el valor entero o el valor absoluto, tenemos el ceil, en este caso la parte de techo, si no me equivoco, el residuo de la división entre flotantes, fracciona y eleva al cuadrado el tamaño del exponente en punto flotante, logaritmo natural, en base 10, tenemos el seno hiperbólico, la raíz cuadrada, tangente hiperbólica, etcétera. En este caso, en nuestro programita vamos a proceder a hacer el uso de algunos. Bueno, ¿qué hemos hecho en C++? Entonces, hagamos nuestro problema. Un segundo, vamos a admitir. Ahora sí. En este caso, queremos crear un problema. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Si no me equivoco, bueno, no estoy muy seguro de esa parte. CMAT es para importar la librería. Invocamos. Y el archivito, si no me equivoco, se llama mat.h. No estoy seguro, la verdad. Mil disculpas. En este caso, vamos a hacer nuestro problema, que va a consistir en hallar la raíz cuadrada de 1. Este problema es muy sencillo, como podemos ver. Simplemente nos declaramos un valor de tipo double, de tipo flotante. Lo voy a denominar en este caso X. Voy a realizar la lectura con el sein. Y en este caso, usando la librería mat, podemos usar la librería lo que es sqrt, el módulo sqrt. Entonces le digo double raíz es igual a.
Acá no tenemos que hacer mat.sqrt. Simplemente directamente sqrt de x. Y así es como podemos hallar lo que es la raíz cuadrada del número x. Entonces les digo, me vas a imprimir la raíz. En este caso le estoy procediendo a concatenar un salto de línea. O tal vez lo que ustedes han hecho esto. Pero en este caso yo voy a concatenar un salto de línea. En Python, como recuadrar, no es necesario porque directamente el print ya incluye eso. Entonces vamos a compilar nuestro programita mediante consola, como lo habíamos hecho hasta el momento. Entonces voy a guardar y me voy a ir a la carpetita donde está guardado ese problemita. Un segundo, ahorita comparto la consolita. Ok, el programita se llama Hola. Bueno, ya pude acceder al símbolo del sistema y comparto la pantalla del símbolo del sistema. Ok, ya me encuentro en la dirección donde está la carpetita, donde tengo el archivito, en este caso de mí es hola.cpp. Entonces le digo g++, hola.cpp, le doy los permisos, hola.exe. Ya ejecutado, ahora le digo simplemente hola.exe. Acá me pide un valor, en este caso supongamos que quiero hallar la raíz cuadrada de 4 y vean me da 2. Puedo probar para otro numerito la raíz cuadrada de 24, digámosle. Vean. Y ese es el problema, demasiado sencillo. Veamos los ejemplos de las diapositivas. Acá lo que hemos hecho es hallar el valor absoluto de x, el logaritmo natural de x, el logaritmo en base 10 de x, x al cuadrado, la raíz cuadrada de x. Vamos a hacer los ejemplos en los algoritmos secuenciales. ¿Qué es un algoritmo secuencial? Es aquella acción, instrucción que sigue otra secuencia. Las tareas se suceden de tal modo que la salida es la entrada de la siguiente y así sucesivamente hasta fin del proceso. Bueno, un ejemplo demasiado sencillo. Escriba un programa que lea tres números enteros separados por un espacio e imprima la suma. Iniciamos primero con la lectura de los tres números enteros. Luego tenemos que imprimir simplemente la suma de esos tres. ¿Cuál sería la solución? En este caso no necesitamos lo que es la librería mat. Simplemente declaramos las tres variables A, B y C. Realizamos la lectura de las tres variables A, luego B y luego C. En una variable yo le asigno la suma de los tres. Siempre tiene que haber un punto y coma al final de cada línea. Y simplemente imprimo la suma y un salto de línea. Y vamos al siguiente problema. Nos dice doblando papeles. Descripción. Un día Gauss estaba mirando los papeles y agarró una pieza rectangular de papel y dijo, lo vamos a doblar de la siguiente manera. Levante el lado derecho del pedazo de papel y dóblelo hacia la izquierda, hasta que toque el lado izquierdo. Luego, levante el lado izquierdo y dóblelo hacia la derecha, hasta que toque el lado izquierdo. Luego, levante el lado derecho y dóblelo hacia la izquierda, hasta que toque el lado izquierdo. Y sigue el proceso, como pueden ver los puntos suspensivos. Si lo desplegamos, podríamos ver las marcas de doblado de papel. Entrada. La entrada consiste en un número entero. Este va a estar entre 1 y 25, que indica cuántas veces quiere doblar Gauss el papel. Para la salida, imprime una línea con el número de caras que tiene el papel después de desplegar. Antes de hacer un problema, tenemos que siempre analizar cómo va a ser en este caso el resultado. Entonces analizamos el problema en la pizarrita de acá. Me dan un segundo. Ok, comparto la pantalla. Nos dice que en un principio va a tener un papel rectangular y después va a proceder a hacerle una dobladura. En este caso las líneas van a estar por acá. Y más o menos el papel va a quedar así, doblado en dos. Luego dice que otra vez va a ser una dobladura.
y el papel ya va a quedar doblado en 4. Algo así, más o menos. El papel doblado en 4. En este caso, ha realizado simplemente dos operaciones. Ha hecho una dobladura y dos. Ha hecho un pliegue y dos pliegues. Y después de, en otras palabras, desplegar el papel, desdoblar, tal vez como se diría, el papel va a quedar así, ¿verdad? O sea, con las marcas que ha dejado. Y el problema que nos dice que tenemos que imprimir. Imprima una línea con el número de caras que tiene el papel después de desplegar. Entonces, acá contando tal vez el número de caras. Uno, 2, 3, 4. O sea, hagamos tal vez una tabla. Si doblo una vez, va a tener dos caras, ¿verdad? Una, dos. Si doblo dos veces, va a tener cuatro caras. Si doblo cero veces, va a tener una cara. Y tal vez yo les pregunto, ¿qué secuencia es esta de acá? ¿Cuál va a ser el siguiente número? Para tal vez 3, 4. ¿Cuáles serían los resultados que va a tener acá? Para 3, acá para 4. 2 elevado. Exacto. Es por potencias. Va a ser a las potencias de 2, porque cada vez va doblando en 2. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. O sea, para acá va a ser 2 elevado a 3, que es 8. 2 elevado a 4, que es 16. Van a ser las potencias de 2, entonces vamos a este resultado. A eso se llama tal vez el análisis de problemas. Lo hacemos mediante, en este caso lo haríamos en lápiz y papel, pero en este caso lo hicimos en la pizarra virtual. Bueno, y también acá viendo si es cierto también, porque esto es igual a 2 elevado a la 5, ¿verdad? 32 es 2 elevado a la 5, es igual a 32. Entonces, ok, procedemos al código. En este caso, sí o sí necesito la librería MAT. En este caso, voy a hacer mi código desde acá. ¿Quién me va a dar? Me va a dar un número n, ¿verdad? Voy a compartir la pantalla de código. Tengo mi programa principal. Un segundo, ahora sí. Acá. Esto lo voy a dejar acá. Ahora sí. En este caso, sí voy a necesitar la librería MAT para elevar la potencia, ¿verdad? En este caso al cuadrado, pero aunque podría hacerlo también solo multiplicado dos veces, pero en este caso yo quiero usar la librería MAT. N, que es la cantidad de veces que doblará el papel. Que Gauss doblará el papel en este caso. Ok, entonces realizo la lectura de este número, sin n. Ahora, en un int, en este caso le voy a llamar respuesta. Va a ser igual a pau, o sea, potencia, de 2 elevado a la n. Pero como habrán podido ver la definición en el PDF, esto mayormente nos va a dar un resultado doble. Es un resultado flotante, con decimales. Entonces lo que me conviene es castearlo entero, para que me devuelva entero de esa potencia. Y simplemente imprimo esto, la respuesta. Y un salto de línea. Entonces procedo a ejecutar el programita. Otra vez. ¿Qué más? Hola.cpp. Le doy los permisos y hola.exe. Ya he ejecutado. Ya el programita. Perdón, no estaba compartiendo pantalla. Voy a compartir la pantalla completa. Ahora sí. Nuevamente. Me voy al símbolo de sistema. Me voy a la carpetita donde está mi archivito. Y voy a compilar con esa línea que hemos hecho. Voy a ejecutar. Una vez creado el ejecutable, voy a ejecutar hola.exe y pruebo. Para 2 es 4. Ejecuto otra vez. Para 5, 32. Para 7, 128. Y etcétera. Y así es como hemos obtenido el resultado. Ahora veamos lo de las diapositivas, si era lo mismo. Eh, la librería para las lecturas, para usar lo que es la potencia, el POW.
Tenemos n, leemos n, y acá lo asignamos. Acá, bueno, no lo hemos casteado, pero en el programita sí. Imprimimos la respuesta. Y vean, acá hemos hecho otro uso de lo que es la librería MAT, en este caso lo que es el módulo potencia. También tenemos más ejemplos con algoritmos condicionales. Las estructuras condicionales comparan una variable contra otros valores. En base al resultado de esta comparación se sigue el curso de una acción dentro del programa. Cabe mencionar que la comparación se puede hacer contra otra variable o contra otra constante, según se necesite. O sea, como comparaciones. Como dice su nombre, condicionales. Hay una condición que se cumple o no, y por falso se realiza una acción, y por verdad otra acción. Bueno, entonces veamos algunos ejemplitos. Voy a compartir otra vez la pizarrita. Ahora sí. En este caso, tal vez a las personas que recién se están adecuando al lenguaje C++, teníamos las estructuras unicondicionales con una sola condición. O sea, if, condición, dos puntos, y acá venía el código. Lo voy a hacer como comentarios de Python, código. Para C++, ¿qué tenemos? Para las unicondicionales tenemos if, abrimos y cerramos paréntesis, condición, abrimos llaves, acá viene el código y cerramos llaves. Esta es la estructura básica. Pero si nuestra condición no excede tal vez una sola, si nuestra condición abajo simplemente tiene una sola línea, Está compartiendo la pizarra. perdón, ahora sí, ¿verdad? En la primera pantalla mostraba lo que es una unicondicional en lo que es en Python. Tenemos if, una condición, dos puntos, y abajo identado iba el código. Mientras que en C++ tenemos if, abre y cierro paréntesis, adentro va la condición, abre y cierro llaves, adentro va el código. Bueno, también podemos hacer uso de una bicondicional, por falso o por verdad. Lo que teníamos en Python, teníamos un else, dos puntos, y acá también el código por falso. Acá sería igual else, abro llave, hago el código y cierro la llave. Vean las similitudes que hay. Ahora también tenemos las condiciones múltiples. Recordarán que en el lenguaje Python teníamos los elifs. En este caso, acá, en Python. ¿Cómo hacíamos? Suponiendo que quiero encontrar el valor de un número, simplemente voy a hacer una lectura normal. Suponiendo que quiero saber si un número es igual a 1 o a 2 o a 3. Decíamos, n es igual a 1, la primera condición. Luego acá venía un pedazo de código. Acá digamos print 1. Acá venía un elif y acá otra condición. Y acá, por acá hacíamos algunas operaciones, supongo. Y acá finalmente venía el caso de default. Print y algunas condiciones. En C++, la equivalencia sería la siguiente. Realizamos la lectura de un número n, en este caso. Y veamos la primera condición. If abrimos y cerramos paréntesis. N es igual a 1. Abro y cierro llaves. Realizo una serie de acciones por acá. ¿Verdad? Código. Después, si tenemos otra condición más, else if, digamos n es igual a 2, realizamos otra porción de código. Y el caso final. Más o menos estas serán las equivalencias. C++ y tal vez algo de Python. En este caso sí vamos a tener las multicondicionales. O sea, no las multicondicionales. Cuando tenemos condicionales múltiples. Cuando tenemos muchos casos. Si es igual a 1, si es igual a 2, si es igual a 3, etc. Bueno, acá les voy a mostrar una pequeña tablita para que vayamos siguiendo el orden de esta. Acá, en el primer día lo que se ha hecho. Bueno, ¿dónde está la pantallita? Ahora sí.
Vámonos acá. Ok, en la primera parte pueden ver los tipos de datos. Se avanza el primer día, los operadores numéricos, los operadores de comparación, los operadores booleanos, la estructura básica, la entrada y salida, las variables, los strings. Y acá tenemos las decisiones, lo que estamos avanzando hoy. Cuando tenemos una posibilidad, ya hemos visto. Ahora cuando tenemos dos posibilidades. Y también existe lo que es el switch case. En este caso, hagamos un pequeño ejemplo con el switch case. Es cuando tenemos muchas posibilidades para un número dado. En este caso, ingresemos una opción. Hagamos un pequeño subproblema. Dado un número del 1 al 7, determinar el día. En otras palabras, algo así. En este caso, 1 correspondería a lunes, 2 correspondería a martes, etc. Entonces, leemos un número del 1 al 7. Perdón, voy a compartir la pantalla de ahí. Sí, la compartí. Ok, leemos el día. Declaramos, luego recibimos lectura. Y acá empezamos con lo que es el switch, cuando tenemos muchas condiciones. Entonces yo le digo, switch. Pero ¿de qué queremos saber? Su valor de D. Queremos saber qué opciones es. O sea, no qué opciones es. Abrimos dos llaves y vemos las opciones que pueden ser. Todos los casos. Si D es tal vez un valor 1, si es 2, si es 3, si es 4, si es 5, si es 6, si es 7, etc. Entonces veamos, caso 1. D es entero. Veamos si es 1. Si es 1, ¿qué hacemos? Entonces podemos imprimir lunes. Y concatenado con un salto de línea. ¿Qué caso más podemos tener? Caso 2. Podemos tener martes. Caso 3. Puede ser día miércoles. Y finalmente, cuando llegamos al caso default, dos puntos y supongamos error o algo así. En este caso estoy trabajando con 3 días yo. O sea, es una serie de opciones. En otras palabras va a decir lee el dato de. Si D es igual a 1, va a imprimir esto. Si D es igual a 2, va a imprimir esto. Si D es igual a 3, va a imprimir esto. En otro caso, va a imprimir error. Así funciona lo que es el switch. Pero mayormente eso se puede reemplazar con las condicionales. Podemos decir if. Lo que hacíamos hace rato. Si D es igual a 1, imprimimos lunes. Si es igual a 2, martes, etc. O sea, ustedes pueden ver la manera que pueden trabajar. Pero en este caso, esas son las condicionales. If es por verdad. Else es por falso. O sea, si es por verdad, se hace una serie de operaciones. O sea, la porción de código que vaya por ahí. Si es por falso, igual. Se hace otra serie de acciones. Bueno, continuamos. Los algoritmos condicionales. Problema 1. Ecuación de segundo grado. Dado los valores A, B y C, las cuales son coeficientes de una ecuación de segundo grado, mostrar sus raíces. En caso de no haber raíces reales, muestre no tiene raíces reales. ¿En qué consiste la entrada? La entrada consiste en una línea con 3 números enteros. Que representan los coeficientes de la ecuación de segundo grado. Por la salida. La salida consiste en una línea con las dos raíces de la ecuación. En este caso, una ecuación de segundo grado puede tener dos raíces, una raíz o raíces no reales, raíces irreales. Bueno, veamos los ejemplitos. Voy a retirar esta parte acá. Ahora sí. En este caso nos da 156. No la traducción. Eso sería tal vez x al cuadrado más 5x. Voy a compartir otra pantallita, un segundo. Ahora sí. Para el primer caso, ¿qué tendríamos? Tendríamos x al cuadrado en este caso, más 5x más 6, igual a 0. Para el segundo caso teníamos 4x al cuadrado más igual a 0, porque los coeficientes son 0.
Y para último caso tendríamos 4x al cuadrado más 4x más 4. O sea, el problemita simplemente nos va a dar a los coeficientes. No nos va a dar, no nos van a dar en ese caso con x y con los iguales y con más. Bueno, y en la salida simplemente imprimimos si tiene dos raíces, las dos raíces. Si tiene una raíz, simplemente la única raíz. En caso de no tener raíces, imprimimos no tiene raíces reales. En este caso lo que podemos hacer es el uso de la fórmula general de segundo grado. ¿Qué nos dice la fórmula general? X es igual menos b, que representa el coeficiente b, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 4 veces el producto de a por c. Y todo esto dividido a 2 veces a. Bueno, podemos usar esto. Recuerden que una ecuación de segundo grado tiene raíces reales si la discriminante, que es esto, es mayor o igual a cero. Tiene solución si la discriminante es mayor o igual a cero. Si la discriminante es menor a cero, no tiene soluciones reales. Tiene soluciones irreales. Bueno, pues prosigamos. En este caso vamos a hacer uso de la fórmula general de las ecuaciones de segundo grado. Bueno, en este caso, esto lo voy a bajar un poquito. Proseguimos a la lectura de los tres coeficientes de la ecuación, que van a ser a, b y c. En este caso, si queremos generalizar, podemos decir que sus raíces pueden ser flotantes, en este caso doble. Proseguimos a la lectura de los tres coeficientes de nuestra ecuación de segundo grado. Hemos declarado y hemos hecho la lectura. Pero en este caso habíamos dicho que primero tenemos que encontrar el valor de la discriminante. Pero si se dan cuenta, acá tengo lo que es potencia, tengo raíz. Entonces, por lo tanto, me conviene usar la librería mat. Entonces, acá está bien, importándolo a la librería mat. ¿Qué hago? Primero tengo que hallar el valor de la discriminante y determinar si esta es igual a cero, si es mayor a cero. Recuerden, tenemos tres casos. Si es mayor a cero, la discriminante tiene dos soluciones. Si es igual a cero, tiene una solución. Si es menor a cero, no tiene soluciones. Entonces, empezamos hallando el valor de la discriminante. Discriminante es igual a b al cuadrado. Entonces decimos potencia b elevado al cuadrado. Menos 4 veces a por c. En este caso simplemente tenemos ya el valor de la discriminante que está dado en la ecuación de la fórmula general. Proseguimos a ver los tres casos. Primero veamos si es menor a cero. Decimos if. Si la discriminante es menor a cero, no tiene soluciones reales. Imprimo. No tiene soluciones reales. Y un salto de línea. Tenemos otro caso. Ven, acá tenemos tres casos. Le digo else if. O sea, otra condición. Si la discriminante es igual a cero, por lo tanto tiene solo una solución. ¿Por qué una solución? Recordarán que esto se vuelve cero. Si la discriminante es igual a cero y simplemente la respuesta es menos b dividido a 2 veces a. Entonces proseguimos. Le digo. La única raíz es igual a menos b dividido a 2 veces a. Menos b. Perdón, acá no eran b minúsculas, las variables eran mayúsculas, perdón. Y acá c. Acá, menos b dividido a 2 veces a. Y ahí tengo la única raíz. Le digo, me vas a imprimir esa raíz. Y le concateno un salto de línea. Caso contrario, si no es menor a cero, si no es igual a cero, por tanto es mayor a cero. Entonces procedo a hallar sus dos raíces mediante la fórmula general. Ya tengo calculada la discriminante. ¿Verdad? Todo lo que está encerrado en guindo es la discriminante. Entonces procedo a hallar la raíz 1, en este caso primero con más y luego con menos. Entonces le digo, double
raíz 1 es igual a, que nos decía menos b, primero uso más, y tengo que hacer raíz cuadrada de la discriminante. Entonces le digo raíz cuadrada de la discriminante. Y todo esto dividido dos veces a. Todo esto dividido a dos veces a. Ok, procedo a hallar la segunda raíz. La segunda raíz es igual a menos b. En este caso ya sería menos raíz cuadrada de la discriminante. Todo esto dividido a dos veces a. Ok, imprimo sus dos raíces. Y L2. Bueno, ya tengo mi programa y como pueden ver usando condicionales. En este caso usar múltiples porque no solamente tengo por falso, por verdad. Tengo una condición, otra condición y finalmente el caso default. Entonces procedo a compilar, guardo mi programita. Control S. Voy al símbolo del sistema y me voy a los ejemplos que me daba el juez. Bueno, en este caso el PDF. Ok. Procedo a ejecutar el programita ya que me encuentra la carpetita. Después de crearse el ejecutable, vamos a llamarlo. Y probemos para 1, 5 y 6. Debería darnos menos 3 y menos 2. Está bien, menos 3 y menos 2. Probemos con 4, 0, 0. Me da menos 0. Prosigamos con 4, 4, 4. Me dice no tiene soluciones reales. O en este caso no tiene raíces reales. Y como pueden ver, tenemos nuestro primer programita, en este caso con condicionales. Bueno, prosigamos. Y como pueden ver, el código es el mismo. Hacemos la lectura de los tres datos. Primero declaramos, hacemos la lectura. Y calculamos el valor del discriminante. Si este es igual a 0, tiene una raíz. Si es mayor a 0, tiene dos raíces. Si es igual a 0, no, perdón. Si es igual a 0, tiene una raíz. Si es mayor a 0, tiene dos raíces. Y por tanto, si no es igual a 0 y no es mayor a 0, es menor a 0 y no tiene raíces reales. Bueno, prosiguiendo. Problema 2. Ese está un poco más sencillo. Máximo de 3 números. Escriba un programa que lea 3 números enteros separados por un espacio e imprima el máximo. La entrada consiste en una línea con 3 números enteros separados por un espacio. La salida consiste en una línea que contiene el máximo de los números. Bueno, de 3 números, el máximo. 3 números, el máximo. Dados 3 números, el máximo. Entonces acá vamos a aplicar lo avanzado en la anterior clase, lo que son los operadores lógicos. Voy a borrar esto de acá y no necesitamos. Bueno, vamos a crear nuestras tablitas de verdad. Acá. En este caso vamos a empezar primero con el AND. El AND. Tenemos la primera parte acá, la segunda parte acá y el resultado. Vamos a los operadores lógicos, si no me equivoco. Bueno, tenemos en la primera parte, vamos a denominar 0 a falso y 1 a verdad. ¿Ok? Entonces tenemos todas las combinaciones. 0, 0, 1, 1. Ah, perdón, perdón. Un segundito. Ya les he hecho ahora sí nuevamente. Tenemos 0, 1, 0, 1. Luego tenemos 0, 0, 1, 1. Ese pues el primer valor, lo denominamos A. Esto va a ser B. Aquí hacemos un A AND B. ¿Qué nos dice el AND? ¿Es verdad? Sí, solo sí, ambos son verdad. En este caso, eso se cumple solo acá.
1 y 1 en ambos es verdad. Por lo tanto, 1 y el resto es 0. Esa es la tabla del AND. Y en C++ al AND se lo escribe como doble ampersand. AND. Ahora veamos OR. A, tengo B, tengo A OR B, A o B en este caso. Hago todas las combinaciones. 0 representa a falso y 1 representa a verdad. ¿Qué nos dice el OR? Basta que uno de los dos sea verdad para que todo sea verdad. En la primera, vean, ambos son falsos, por lo tanto es falso. En la segunda, al menos uno es verdad. Entonces, en la tercera, igual al menos uno es verdad. Y en la cuarta, al menos uno es verdad. Entonces, vean, está bien. Tenemos la tabla del AND, tenemos la tabla del OR. En este caso vamos a usar eso. Vean, es para las condicionales. Si tiene que cumplir esto, cuando usamos el AND, se tienen que cumplir ambas para que sea verdad. Cuando usamos el OR, basta que una de las condiciones sea verdad para que todo sea verdad. Bueno, apliquemos eso en el problema de acá. Escribe un programa que lea 3 números enteros separados por un espacio e imprima al máximo. Tenemos que encontrar el máximo de 3 números. Entonces proseguimos a la lectura. Le digo, son números enteros en este caso. Int A, B, C. Y declaro los 3 números. Procedo a la lectura de los 3. Leo A, leo B y leo C. ¿Qué puede ser? Mi primera opción puede ser que A sea mayor a los 2. Entonces hago esa condición. Le digo if A es mayor o igual a B y además le digo A es mayor o igual a C. ¿Por qué utilizo el operador lógico AND? Porque ambas condiciones tienen que cumplirse para que entre por verdad, pero tiene que cumplirse esta condición y tiene que cumplirse esta otra condición. A tiene que ser mayor o igual a B y A tiene que ser mayor o igual a C. Por lo tanto, si se cumple esto, el mayor es A. Me imprimes A, porque A es el mayor, le digo. Tengo otro caso. Le digo if. En este caso vamos a probar con B. Si B es el mayor, yo le digo B es mayor o igual a A. Y además, B es mayor o igual a C. Ya en este caso, si B es el mayor. Entonces, el mayor es B. Ya bueno, si A no es el mayor y B tampoco es el mayor, entonces, por tanto, por el caso de default, C es el mayor, obviamente. Bueno, ya tengo mi programita, en este caso usando los operadores lógicos. Y proseguimos a compilar. Bueno, procedo a ejecutar, ya creé el ejecutable. Llamo al ejecutable y pruebo. Con el caso de PDF, tengo 22, 44, menos 10. Resultado 44. Tengo 45, menos 15 y 100. Y el mayor es 100. Otro caso, llamo otra vez el ejecutable. Menos 4, menos 78, menos 1. Tengo como resultado menos 1. Ok. También hay otra solución para ese problema, sin usar tal vez lo que es condicionales ni operadores lógicos. Existe una función en C++, al igual que en Java, en Python, la cual se llama el max. El máximo, le das dos parámetros. Tengo parámetro 1, tengo parámetro 2 y nos devuelve el máximo de ambos números. Si no me equivoco, solo recibe dos parámetros. Tengo el máximo del primer parámetro, coma el segundo parámetro. Y me devuelve el máximo de ambos. Si yo quisiera tal vez meter tres parámetros, tendría que hacer tal vez. Acá tendría que mandarle el máximo de otros dos. O sea, el cambio sería más o menos. Me imprimes el máximo
del parámetro 1, coma, y el máximo del parámetro 2, coma, el parámetro 3. O sea, ¿qué sucede? Me develo el máximo de esos dos parámetros, digamos P, y después el máximo de esos dos. Entonces, al utilizar eso, el código será el siguiente. Vean, en este caso no es necesario importar la librería mat. Acá, ¿qué hago? Eh, Declaro las variables de tipo entero, realizo la lectura de las tres variables y en respuesta almaceno el máximo de A, coma, el máximo de B y C. Y así es como obtengo directamente el número. Como pueden ver, para un problema hay distintos algoritmos y soluciones que se pueden hallar. Bueno, vámonos con algo de algoritmos iterativos. ¿Qué son los algoritmos iterativos? Los algoritmos iterativos son algoritmos que se caracterizan por ejecutarse mediante ciclos. Esos algoritmos son muy útiles al momento de realizar tareas repetidas, como recorrer un arreglo de datos. Casi todos los lenguajes de programación modernos tienen palabras reservadas para la realización de iteraciones. Bueno, tenemos un ejemplo, pero antes del ejemplo vamos a una aclaración de cómo es en Python y cómo es en C++. En Python tenemos lo siguiente. En este caso, lo que es el recorrido iterativo. Tenemos for, una variable i que vaya en el rango de A hasta B. Y tiene una variable C. Ya aquí, acá vendría la porción de código. ¿Qué representa A? A es el inicio. ¿Qué representaba B? Que va a ir hasta el final, pero hasta el final menos 1, porque solo iba hasta menor a B. Y C era el incremento. Y C era el incremento. Perdón, se ha escapado un signo de interrogación. Bueno, en C++, en este caso sí cambia un poco. Tenemos lo que es por un entero y es donde inicia. Va a iniciar en este caso en A, punto y coma. Luego hacemos acá la condición. Supongamos i menor a B y realizamos el incremento. Y acá vendría el código. Entonces, algo así. Pero desglosando, acá tenemos lo que es la declaración de la variable. No se sabe declarar la variable, pero la variable tiene que iniciar en algo. Acá sería más o menos el inicio. Algo más o menos acá. Y acá tenemos una condición. Acá viene una condición. No va a ir estrictamente hasta menor a B. Puedo decirle i menor o igual a B en este caso. Y acá viene el incremento. I más es para i más igual 1. O sea, incrementan 1. Si quisiera incrementar de 2 en 2, tendría i más igual 2, que es equivalente. I es igual a i más 2. O sea, más o menos no se varía. Podemos realizar más o menos unos recorridos en un foro, unos recorridos iterativos. Supongamos que dado un número n, queremos imprimir los números de 1 a n. Realizo la lectura. Digo for int y que empiece, digamos, en 1. Y que sea menor o igual a n. Y más. Ok, acá realice la impresión de la variable i. I. Y con un salto de línea tal vez. Bueno, así es como inicializamos un for. ¿Verdad? Con dos puntos. No hay la palabra tal vez reservada que es rango. Ok. Entonces, prosigamos a compilar este programa. Demasiado sencillo. Ejecutamos el código. Y llamamos lo que es al ejecutable. Y digamos 10. Vean, me imprime los números de 1
a 10. Y es porque la condición se ha cumplido acá. Y la condición puede variar mucho. Puedo colocar si yo quiero menor, o si no, menor o igual, o tal vez alguna condición que quieran. Pero en este caso acá lo bueno es que y no se restringe como en Python. Acá si yo quisiera ir hasta la raíz cuadrada, tengo dos opciones. Dirían, digamos, si yo quiero ir de 1 hasta la raíz cuadrada de n, diríamos, tal vez raíz cuadrada de n. O sea que y sea menor o igual a la raíz cuadrada de n. ¿Y qué va a proseguir acá? Ejecuto, llamo al ejecutable, imprimo 10. Digamos hasta la raíz cuadrada de 16 que vaya. Vean y me va a imprimir los números de 1 a 4. Ok, tenemos la impresión de los números de 1 a 4. Pero acá, ¿qué podemos hacer? Tenemos que y es menor o igual a la raíz cuadrada de n. Tal vez recordarán que la raíz pasa al otro lado como potencia y la potencia pasa al otro lado como raíz. Si llevo hasta al otro lado como potencia, tengo y al cuadrado es menor o igual a n. Y al cuadrado es igual a y por i menor o igual a n. Entonces, en este caso, ya no necesitaría usar lo que es la SQRT. Sería i por i menor o igual a n. Y esto nos garantiza que va a ir solamente hasta la raíz cuadrada de n. Decimos, mientras i por i sea menor o igual a n. O sea, esa es la ventaja de C++. Acá podemos colocar la condición como queramos, mientras que en Python no podíamos hacer eso, porque eso sí tenía que tener un inicio y un fin. Ok, bueno, continuamos. Y vean, voy a ejecutar, vamos a tener la misma salida. Ejecutamos, generamos el ejecutable y llamamos a este. 16. Y vean hasta la raíz cuadrada de mis primeros números. 1, 2, 3, 4. Tenemos hasta la raíz cuadrada. Bueno, prosigamos. Tal vez hay un problemita por ahí. Acá. Vamos con el problema 1. Descripción nos dice. Un número es curioso si la suma de los factoriales de sus dígitos es igual al número. Como el 145. Porque los factoriales de sus dígitos son factorial de 1, factorial de 4 y de 5. Y la suma es 145. Y es 145 también. La entrada consiste en un número n, que indica el número de casos. Enseguida se tienen n líneas con números enteros positivos. Para cada caso se debe reportar y, si es curioso, y n, caso contrario. Prosigamos. Antes de empezar con el problema, vamos a ver lo que es el ciclo while. En Python teníamos while. Acá venía la condición. 2 puntos. Y acá venía el código, recordarán. En C++ no cambia muchísimo en este caso lo que es el ciclo while. En este caso, supongamos un pequeño problema, queremos descomponerlo por la derecha. Entonces digo, mientras la condición, ¿verdad? N sea mayor a 0. Abro y cierro llaves. Lo primero que hacer es hallar el módulo, que es igual a n módulo 10, haciendo la descomposición. Y luego n era igual a n dividido a 10. Y que imprimo el módulo, porque estoy descomponiendo el número por la derecha. Entonces, simplemente estoy haciendo este pequeño problema para mostrar el ciclo while. Bueno, guardo el programita y voy a ejecutarlo. Primero creo su ejecutable y llamo a este último. Digamos este número. Y vean al realizador de descomposición. Cosa que se hace en Python sería casi el mismo código, simplemente sin las llaves y sin la declaración de datos. O sea, así es como funciona el ciclo while. En este caso no varía mucho. Bueno, proseguimos entonces con el problemita. ¿Qué nos dice? Un número es curioso si la suma de los factoriales de sus dígitos es igual al número. Como 145, porque la suma de los factoriales de sus dígitos es, el factorial de 1 es 1, el factorial de 4 es 24, el factorial de 5 es 120. Y la suma es 1 más 24 más 120, 145. La tabla va a consistir simplemente nos van a dar un número n y tenemos que determinar
si este número es curioso o no. Es curioso si la suma de los factoriales de sus dígitos es igual al número original. Ok. Entonces empezamos con el problema. Realizamos, vamos a empezar desde cero. Realizamos la declaración del número n. Leemos el número n. Perdón. Un segundo. Ahora sí. Hacemos la declaración del número n. Ahora procedemos a descomponer dígito a dígito para obtener los factoriales de cada dígito. Pero recordarán que al descomponer, hacer la descomposición tal vez por la derecha, el número n al final va a llegar a convertirse en cero. Por tanto, yo necesito un respaldo. Una copia tal vez. La copia va a guardar a n. Vamos a guardar este valor n. Entonces puedo descomponer n con tranquilidad. Mientras n sea mayor a 0, obtengo el dígito que está más atrás, que es igual a n módulo 10. Procedo a dividir, n es igual a n dividido a 10. Ahora tengo que sacar el factorial de ese dígito. Entonces necesito otra variable más. Int, suma, y empieza en 0. Acá voy a guardar la suma de los factoriales de sus dígitos, del número n, de los dígitos de n. Entonces, ya tengo el dígito. Tengo que sacar el factorial de este dígito. Entonces me queda una variable, int f, que empieza en 1. Acá voy a calcular el factorial. Factorial. Entonces, empiezo con el ciclo iterativo for. Y que vaya desde 1 hasta exactamente el dígito. Menor o igual a dígito. Y más más. ¿Qué hago? F es igual a f multiplicado por i. Recuerden que el factorial de un número es la multiplicación de todos los números que le antecedan a este. De 5 es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Saco el factorial y le sumo a la suma. Digo, suma es igual a suma más el factorial de ese dígito. Bueno, entonces acá ya vamos a hallar la suma de los factoriales de sus dígitos, de los dígitos de n. Entonces acá solo nos queda comprobar si la suma es igual a n. Pero n está guardado acá en copia. Si n es igual a este número copia que tenía de respaldo, entonces por lo tanto sí es un número curioso. Cout. En este caso, yes. Y un salto de línea. Por falso, realice la impresión de no. Y con un salto de línea. Veanlo como pueden ver, acá he aplicado lo que es while por ambos ciclos de los algoritmos iterativos. Bueno, proseguimos. Voy a guardar el código. Voy a crear el ejecutable. Voy a invocar este último. Entonces probamos con el 145. Nos dice que sí. Sí es un número curioso. Sigamos. 77. Me dice que no. Y esos son los mismos casos que teníamos acá. Teníamos dos casos, 145 y 77. En este caso teníamos para t casos. Entonces podemos aumentar eso. ¿Cómo? Todo esto vendría a ser solo un caso de prueba, si se dan cuenta. Todo eso sería un caso de prueba. Por tanto, yo necesito saber la cantidad de casos de prueba. Casos, y leo la cantidad de casos que voy a tener. Y en un for puedo iterar. For, le digo. Int. C, que empieza en 1. C, menor o igual a la cantidad de casos. Y casos más más. Ok. Y acá vendría tal vez un caso de prueba. Pero la ventaja de el lenguaje C++, recordarán que en el lenguaje Python, en una condición, solo se admitían valores booleanos. Solo se admitían valores booleanos en lo que es Python. Pero ahora, en C++ se admiten
enteros y booleanos. Aquí me voy con eso. Vean, enteros y booleanos. Booleanos, recuerden que es true o false. Y booleanos. Enteros, ¿qué pasa? Si el entero en cuestión es mayor a 0, es true. Si es menor o igual a 0, es false. Es la condición que tiene acá. En C++. Podemos probar tal vez eso. Un segundito. Ahora sí, perdón. En todo caso, vayamos a una condición. En este caso, a ver, veamos simplemente. Hagamos esto. Int n sin n. Vamos a colocar en un while, le voy a decir mientras n, porque n es un valor entero, recordarán. Y acá voy a imprimir, no sé, hola, y un salto de línea. Y n va a ir reduciendo. Recordarán que esta operación es equivalente a n menos igual 1. Entonces hagamos esa comparación. Tal vez esto en Python daría error, porque me va a decir, ¿cómo vas a meter un entero en una condición? Entonces hago el ejecutable. Y llamo a este último. Y digamos 5. Vean, me imprime 5 veces hola. Hola, 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 hola. ¿Por qué? En la primera iteración, n era igual a 5. Luego se ha convertido 4. Luego 3. Luego 2. Luego 1. Y cuando era 0, ha parado. Pero acá no es necesario hacer esto. Recordarán que tenemos una variable más. También tenemos menos. Eso decrementa e incrementa. Eso podemos usar acá. Entonces acá le digo, mientras n menos. Entonces acá, volviendo al problema original, tenía casos. Leo casos. Y le digo, mientras casos menos. Y esto va a iterar esa cantidad de veces. Y acá copio el código que tenía para un caso. Voy a indentarlo un poquito. Ok, ya tenemos acá. Tenemos para una cierta cantidad de casos y un caso simplemente realiza esta acción. Bueno, ejecutamos. Ok, ya hemos creado el ejecutable. Tenemos dos casos de prueba. El primer caso es 145. Me dice sí. El otro es 77. Y me dice no. O sea, el primero sí es curioso y el segundo no es curioso. Y así es como podemos usar las estructuras repetitivas en C++. Y también aprovechar la ventaja de que en las condicionales nos aceptan valores enteros. Esa es la condición, esa es la ventaja que tenemos. Bueno, proseguimos. Bueno, acá. No, perdón, las aparecidas. Ok. Curioso, muy curioso. Descripción. Un número es curioso. Bueno, ya hemos visto esto. Sí, ese es el problema 1. Ahora tenemos el problema 2. Hallando números Fibonacci. Los números de Fibonacci se calculan con la fórmula. El primero es igual a la suma de sus dos anteriores. Su tarea es la de imprimir un número Fibonacci, correspondiente a un número de entrada. La entrada consiste en números a menores a 100, que representa el número de Fibonacci que queramos hallar. Cada número está en una línea, nos dice. Por cada número de línea de imprimir el número Fibonacci correspondiente a esa línea. Entonces, la serie de Fibonacci. Tenemos como primer valor 1, luego sigue 1, luego la suma de esos dos. Recuerden que la serie de Fibonacci se obtiene mediante la formulita de arriba. El f de n es igual a la suma de sus dos anteriores. ¿Cuántos de sus dos anteriores? 1, 1, 1 más 1, 2. Los dos anteriores a este, 3. Los dos anteriores a este, 5. Los dos anteriores a este, 8. Los dos anteriores a este, 13. Los dos anteriores a este, 21.
Y así sucesivamente. Esa es la serie de Fibonacci. En todo caso, el primer elemento sería 1. O sea, el 10 Fibonacci sería el 1, ese sería el 2, ese sería el 3, ese sería el 4, 5, 6, 9, algo así. Nos pide imprimir los décimos. En este caso, el cuarto Fibonacci, como pueden ver, sí es 3. El séptimo Fibonacci, perdón, acá me he saltado. Ah, no, está bien. El séptimo Fibonacci es 13. El octavo Fibonacci es 21. Y así sucesivamente. Tenemos que imprimir el décimo Fibonacci. Bueno, ese problema lo voy a hacer muy rápido, porque tenemos que llegar a vectores. Bueno, simplemente leemos el número para hallar el décimo Fibonacci. Tenemos n. Hacemos la lectura de este. Y empezamos. Tenemos que hallar primero los dos valores anteriores a 1 y 1. La serie de Fibonacci es 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, y etcétera. Si vamos restando, los dos primeros elementos serían acá 0, y acá 1 más 0, y acá 1. Esos serían los dos primeros elementos. 1 más 0, 1. 0 más 1, 1, etcétera. Los dos primeros elementos de la serie serían 1 y 0. Entonces, A es igual a 1. B es igual a 0. Los dos primeros elementos de la serie. Entonces, for y que vaya desde 1 hasta menor o igual a n, porque queremos hallar el enésimo Fibonacci. ¿Qué hacemos acá? C. Declaramos una variable C. Int C es igual a la suma de esos dos anteriores. Actualizamos los valores. A es igual a B. B es igual a C. Y acá preguntamos si hemos llegado al último valor para así imprimir el enésimo Fibonacci. Si I ha llegado a n, realizamos la impresión de ese número. Entonces le decimos, me imprimes el enésimo Fibonacci. Pero el enésimo Fibonacci está en la variable C. Bueno, proseguimos a ejecutar. Nos dice que había un error. ¿Dónde está el error? Nos falta una llavecita, nos dice. A ver. Creo que no estamos leyendo N. Ya. Sí. Mil disculpas. Tienes razón. Solo hemos declarado y no hemos leído ese último. Muchas gracias. Falta un punto y coma, nos dice más aparte. Acá, un punto y coma. Bueno, ejecutamos, ahora sí. Ejecutamos, creamos el ejecutable. Y llamamos a este. Quiero hallar el quinto Fibonacci. Me dice que es 5. El séptimo Fibonacci me dice que es 13. El noveno Fibonacci me dice que es 34. Y así sucesivamente. Esa es la serie de Fibonacci, como pueden ver. Bueno, prosigamos. Ahí pueden ver el código de la serie de lo que hemos hecho, el mismo Fibonacci. Ahora tenemos cadenas. Veamos un poco de teoría. Esto también lo habían avanzado en la primera clase, ¿verdad? Cadenas. En programación, una cadena de caracteres, palabras, en programación, una cadena de caracteres es una secuencia ordenada de longitud arbitraria, aunque finita, de elementos que pertenecen a un cierto lenguaje formal o alfabeto análogo, a una fórmula o una oración. Estas palabras son una secuencia de palabras de caracteres. Bueno, ¿cómo definimos una cadena? Habían hecho en la primera clase con Andrés, de tipo string, en este caso que se llame S, y se lo coloca en comillas dobles. En este caso, en programación competitiva, digamos. A diferencia de Python, acá sí hay un tipo de valor para cada letrita. O sea, tenemos los chars. Como les había mencionado en la primera clase, Andrés, los chars simplemente tienen un carácter. O sea, su longitud es 1, en otras palabras. ¿Y cómo accedemos a estos? Vamos a iterar una cadena, simplemente. En este caso vamos a hacer la lectura de una cadena y vamos a iterar esta misma. Digo string S. Y voy a leer esta cadena. Leo la cadena S. Bueno, ahora voy a proceder a iterar esta cadena. Pero tengo que comprender ciertos datos. ¿Cómo hay el tamaño? La longitud. Decimos longitud de una cadena.
la longitud de una cadena se vaya como, suponiendo que la cadena se llama S, sería S.6. Así se obtiene la longitud de una cadena. S.6. ¿Cómo se accede a un carácter? S en la posición y S, considerando que la cadena se llama S. Bueno, pues sí que vamos a hacer eso. Tenemos que recorrer la cadena y de paso imprimir cada uno de los caracteres. Pero bueno, nos adentraremos un poco más. Supongamos que tenemos la cadena informática. ¿Qué pasa acá? Y representaría al carácter 0, o sea, 0º, en otras palabras, estaría en la posición 0, N está en la posición 1, F en la 2, O en la 3, E en la 4, M en la 5, A en la 6, T en la 7, I en la 8, C en la 9 y A en la 10. Y su tamaño es 11. Se enumeran desde 0 hasta el tamaño menos 1. O sea, empiezan en 0, index 0. Bueno, desde índice 0. Entonces, empezamos. For, le digo, int, y que empiece desde 0, que vaya hasta menor de s.6. Hasta menor al tamaño de s. Y que incremente de 1 en 1. ¿Qué hago? Yo quiero acceder al carácter en la posición iésima. Entonces le digo, digamos, char, carácter es igual a s en la posición i. Y puedo imprimir este carácter. Le digo, cout, carácter. Y un salto de línea. Voy a ejecutar. Bueno, voy a crear el ejecutable. Voy a invocar a este. Y la cadena que voy a leer va a ser simplemente hola. Y vean, me ha recorrido la cadena. H-O-L-A. En este caso, si quisiéramos leer una cadena con espacios, por ejemplo, un hola mundo. Hola mundo. Vean que solo va a reconocer hola. Porque lo que hace la lectura con el sein simplemente es leer la primera palabra que tiene y la otra la ignora. Porque si se dan cuenta, cuando hacemos la lectura con el sein, simplemente lee un entero, entero, entero. El siguiente que encuentra lo separa por espacios en otras palabras. Bueno, entonces, si yo quisiera leer una línea entera, ya que si esta contenga o no espacios, tendría que usar lo siguiente. Para leer una línea entera, tendría que usar un getLine. Le digo de sein, s. Así es como leo una línea entera. Y ven que acá, ahora va a cambiar la cosa acá. Ya va a reconocer lo que es hola mundo. Voy a crear el ejecutable. Voy a invocar a este último. Y escribo hola mundo. Y vean, ahora sí me ha reconocido. H-O-L espacio M-U-N-D-I-O. Bueno, hola mundo. En este caso sí ha reconocido. Es la diferencia tal vez. O no tanta la diferencia. Si queremos obtener una línea, utilizamos el getLine. Si solamente queremos obtener una palabra sin espacios, utilizamos directamente lo que es el sein. Y así podemos recorrer en este caso un carácter. Una cadena, perdón, a través de los caracteres, que en este caso serían los chars. Vayámonos a un poco de vectores. Perdón, vectores. En programación se denomina vector, en inglés es array, a una zona de almacenamiento contiguo que contiene una serie de elementos del mismo tipo. Los elementos de la matriz o vector, desde ese punto de vista lógico, una matriz se puede ver como un conjunto de elementos ordenados. O sea, también muchos denominan, en sí un vector también sería una matriz. Una matriz es una secuencia de filas y columnas, pero en este caso un vector tendría simplemente una sola fila, en otras palabras. ¿A qué me refiero con vector? Es una secuencia de valores contiguos del mismo tipo de dato. Esa es la diferencia entre Python y C++. En Python cada celda podría ser de distinto tipo de dato. Acá en C++ todos son del mismo tipo de dato. Si es int, todo va a ser int, ¿verdad?
Y igual, se indexan desde 0. Esta es la posición 0, esta es la posición 1, esta es la 2, esta es la 3, 0, 1, 2 y 3. Ok, tenemos acá un vector igual indexado desde 0. A diferencia, en Python simplemente hacíamos una declaración de un vector de esta manera. En este caso vamos a proceder a hacer una lectura de un vector y la impresión de los elementos de este vector. Primero, ¿qué hacemos? Inicializamos el tamaño del vector. Leo el tamaño del vector. Leer tamaño del vector. Ahora tenemos que instanciar un vector. ¿Cómo hacemos eso? ¿De qué tipo de dato va a ser? Yo les digo que va a ser de tipo entero. De tipo entero, que se va a llamar B, de corchetes y le doy el tamaño. O sea, ¿cómo sería esto? Acá viene, en esa parte del int, es el tipo de dato del vector. Acá viene el tipo de dato. Este es el tipo de dato. Puede ser entero, puede ser booleano, puede ser double, string, char, etc. En este caso es de tipo entero. Acá B es el nombre del vector, obviamente. Y acá en N va el tamaño. Va el tamaño del vector. En este caso el tamaño es N. Ahora, ¿cómo leo todos los elementos del vector? Le digo int y es igual a 0 y menor a N y más. Y procedo a leer los elementos del vector. Ven la posición y leer el vector en la posición y. Ok, procedo ahora a imprimir los elementos de este. Le digo int y es igual a 0 y menor al tamaño y más. Ahora acá procedo a imprimir cout B en la posición y un salto de línea. Ok. Procedo a guardar el programa. Ahora procedo a crear el ejecutable. Y accedo a este último. Tengo 5 elementos, los cuales son 10, 20, 30, 40, 50. Y vean, me imprimen los 5 elementos del vector. En este caso, yo quisiera que mi vector fuera de tipo string. El vector de tipo string. Leo los datos de tipo string e imprimo esos datos. Ahora vean cómo cambia. Ahora el vector es de tipo string. Ok, creo el ejecutable, llamo a este. Y 5 cadenas. La primera cadena va a ser hola. La otra cadena va a ser A, digamos. La otra cadena va a ser mundo. La otra cadena va a ser B y la otra Z, digamos. Z, Z. Y vean, me imprime las 5 cadenas. Ahora, acá también pueden jugarse ustedes. Acá lo que tenemos es un vector. Pongamos un vector de tamaño 2. Posición 0, posición 1. Acá adentro tienen una cadena. Supongan de tamaño 5. Acá otra cadena de tamaño 2. Acá supongan que forma tal vez, no sé, olas. Y acá ZZ. ¿Cómo acceden a este carácter H? Le dicen B en la posición Y, J. Algo si ustedes ya empiezan a jugarse ahí con vectores y que acceden a esto y acceden al otro. Bueno, así es como se instancian los vectores. Se inicializa un vector de esa forma, se lee un vector de esta forma y se imprime de esta forma. Ok. Algún problema tal vez relevante en vector sería el siguiente problema. Vamos a hacer primero la solución obvia y más adelante tal vez en las siguientes clases los demás compañeros van a proceder a hacer este problema con una solución óptima. Nos dice, dado un vector, un segundo, ahora sí. Dado un vector
con datos enteros, hallar su suma máxima. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener un vector. Supongamos que el vector en este caso es 4, menos 2, 3, menos 7, qué sé yo, 10. Acá le pondré un menos 1, acá le pondré 3, menos 5, acá un 15, digamos. Y acá un menos 3, acá un 12. No, supongamos que este es nuestro vector. 3, 6, 9. Porque está muy grande. En segundo vamos a usar una porción. Hasta acá. Ese es nuestro vector. Y obviamente cuando hablamos de maximizar datos, en el peor de los casos podemos tener como resultado 0. Hablamos de maximizar datos. Entonces, la suma máxima de un vector tiene que ser un subconjunto de este. No un subconjunto. Un subarreglo de este. O sea, puede ser esta porción de acá. No una subsecuencia. Una subsecuencia contigua. Pero tiene que ser una subsecuencia adyacente. Una secuencia adyacente. En otras palabras, o sea, ¿a qué me refiero? Tal vez puede ser esta porción de acá, o tal vez puede ser esta parte de acá, o tal vez puede ser toda esta parte de acá, qué sé yo, tal vez solo esta parte de acá, o tal vez todo. Pero no puede pasar el caso en que yo tomo solo esta parte de acá y esta parte de acá. No, no hay ese caso en ese problema. Bueno, ¿qué nos decía? Dado un vector, haya la suma máxima de este. En el peor de los casos, ya saben, puede ser todo el vector total. Repetimos otra vez el ejemplo. Tenemos, pongamos 5, menos 2, 3, menos 7, 3, 9, menos 2, 7. Tenemos este ejemplo. Es un vector con 3, 6, 8 elementos. Tamaño es igual a 8, en este caso de este vector. Y las posiciones, esa sería la posición 0, la posición 1, la posición 2, la posición 3, la 4, la 5, la 6 y la 7. Bueno, en este caso, ¿cuál sería la suma máxima? Probemos todos los posibles casos. Acá voy a colocar todos los valores que obtengamos. Si tomo solo uno, yo tendría como suma máxima 5. Si tomo solo uno, yo tendría como suma máxima solo a 5. Entonces, acá sería un candidato 5. Si tomo esos dos primeros, 5 menos 2, tengo 3. Si tomo estos primeros 3, tengo 5 menos 2, que es 3. 3 más 3, 6. Tengo 6. Si tomo esos 4, tengo hasta el momento 6. 6 menos 7, tengo menos 1. Si tomo los primeros 5, menos 1 más 3, tengo 2. Si tomo los primeros de acá, tengo eso sumado 9, tendría 11. O sea, en otras palabras, tengo que tomar todos los, todos los subconjuntos adyacentes en esta palabra. No me he olvidado el término, me disculpas. En ese caso, entonces, tenemos todas esas posibilidades. Puedo tomar esta parte de acá, puedo tomar esta parte de acá, puedo tomar todo. Puedo empezar este acá y tomar este de acá. Entonces, mi algoritmo va a empezar así. Primero tomo acá simplemente este elemento. Luego tomo estos dos. Luego tomo estos 3. Luego tomo estos 4. Luego tomo estos 5. Luego tomo estos 6. Y luego tomo estos 7. Luego, ¿qué pasa? Empiezo a partir del segundo. Tomo simplemente este, luego 2, luego 3, luego 4, luego 5. Luego tomo este de acá, este de acá, este de acá, este de acá. O sea, voy a recorrer. Recuerden que la suma máxima tienen que ser, los elementos tienen que ser adyacentes entre sí. Bueno, pues sigamos con el código. Entonces le digo, va a ser de tipo entero. Ya listo la lectura, leemos el vector en la posición i. Y acá hallo la suma máxima. Entonces le digo, int, suma máxima es igual a 0 en el peor de los casos, recuerden. Tiene que ser 0 en el peor de los casos. Empezamos, for, y que vaya desde la posición 0 hasta menor al tamaño. Y más. ¿Qué prosigo acá? Tengo que crear una variable donde voy a tener hasta el momento mi suma, que va a ser igual a 0. Recuerdo el siguiente for. Int j es igual a, recuerden que se debe empezar en i. Luego j menor a
n punto y coma j más más. ¿Cómo estoy haciendo el recorrido acá? Estoy empezando más o menos así. No, perdón. Sería tan, todo, todo, todo. Y luego empiezo desde la segunda posición. Todo, todo, todo. Luego desde la tercera. Todo y todo. Luego el último me quedo así. Voy a recorrer todos los posibles conjuntos adyacentes. Bueno, continuamos. Entonces le digo, suma es igual a suma más b en la posición j. Pero eso es equivalente a suma más igual b sub j. Y cada vez tengo que actualizar mi valor en suma máxima. Le digo, suma máxima es igual al máximo entre suma máxima y la suma que tengo hasta el momento. Y al final van a ver que voy a obtener la suma máxima de ese vector. Entonces le digo, count, suma máxima. Ese sería un problemita clásico con vectores. Bueno, procedo a guardarlo y voy a crear el ejecutable. Y voy a llamar a este último. Tengo un vector de tamaño 5 que tiene los siguientes elementos. 3, menos 2, 1, digámosle acá menos 1 y 3. Me dice que la suma máxima de acá es 4. Si no me equivoco, acá ha tomado todos los elementos. 3 menos 2, 1. 1 más 1, 2. 2 menos 1, 1. 1 más 3, 4. Veamos otro ejemplito. Tengo 3 menos 9, 6 menos 2, 8 y menos... Ah, perdón, no le da el tamaño. Tengo 2, 4, 6 elementos. El tamaño es 6. Y luego lo estoy siguiendo con los 6 elementos. El tamaño es 6 y acá están sus 6 elementos. Y me dice que la suma máxima es 12. ¿Cuál sería esa suma? Sería, si no me equivoco, 6 más 6 menos 2 más 8. 6 menos 2, 4. 4 más 8, 12. Ha tomado esa secuencia adyacente. Bueno, un caso más que pasa cuando todos son negativos. Toma 0, porque la suma máxima entonces acá no le conviene tomar nada, solo toma 0. Bueno, ese es el problema de la suma máxima. Más adelante tal vez los demás compañeros que van a dar alguna clase de complejidad nos van a hacer reducir, nos van a hacer resolver este problema de manera óptima. Bueno, eso sería una pequeña introducción a vectores, o sea, más que todo con la declaración de estos. Y bueno, vamos a lo que es matrices. ¿Qué es una matriz? Una matriz es una estructura conformada por filas y columnas. Y idealmente más de dos filas y columnas. De hecho, podemos decir que si una matriz tiene una única fila, única columna, entonces estamos hablando de un vector y no de una matriz como tal, lo que mencionaba anteriormente. Entonces, a lo que hemos hecho ahorita denominaríamos como un arreglo o un array unidimensional, porque solo tiene una dimensión. Pero en este caso, una matriz tiene dos dimensiones. O sea, tiene filas y columnas. En todo caso, voy a crearme acá en este caso una matriz de 3 por 3. Supongamos que tiene estos valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vean, tengo 3 filas y tengo 3 columnas. Y esto vamos a las columnas, los vamos a llamar, o sea, fila por columna. Así podemos decir, una matriz de 3 por 2 en este caso. Tendría que tener 3 filas y 2 columnas. Esta sería una matriz de 3 por 2. 3 filas y 2 columnas, como pueden ver. Esa es una matriz de 3 por 2. ¿Y cómo se enumeran las posiciones? Vamos a dibujar una enseguida. Primero vamos a dibujar una matriz de 5 por 2, de 5 por 4. Tendría que tener 5 filas y 4 columnas. Bueno, continuamos. Acá. Ok. Eh, Vamos a dibujar un segundo. Continuamos dibujando. Y acá también. Ahí está. Y vamos a dar una
Una más. Bueno, aunque está un poco deforme, esta es una matriz de 5 por 4. Sería de tamaño 5 por 4. Porque tiene 5 filas y 4 columnas. ¿Verdad? 1, 2, 3, 4, 5 filas. 1, 2, 3, 4 columnas. Bueno, primero se empiezan a enumerar las filas. Entonces, esta sería la fila 0, 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 fila 0. Ah, perdón. Estamos en la fila 1. Fila 1, fila 1, fila 1, fila 1. Fila 2, fila 3 y fila 4. Igual, se empieza a numerar ese índice 0, es el índice 0. Ahora tenemos que numerar las columnas. Tenemos a la columna, esa es la fila 0, 1, 2, 3, 4. El número de las filas, de las columnas. Columna 0, columna 1, columna 2, columna 3. Entonces proseguimos. Acá tendría, es fila 0, pero columna 0. Fila 0, pero columna 1. Columna 2, columna 3. Voy a enumerar todas las columnas 3. 3, 3, 3. Columna 2, 2, 2 y 2. 2, 2, 2 y 2. Ah, perdón, perdón, perdón. Perdón. Acá sería la columna 1. Acá sería la columna 0. Ok. Como podrán ver, en este caso esta sería la posición 3,3. Porque está en la fila 3, columna 3. Esta es la posición 2,1. Porque está en la fila 2 y en la columna 1. Bueno, así es, así son las posiciones de una matriz. Entonces prosigamos a la lectura de una matriz y a la instanciación de esta. Declaro n, m va a representar fila, va a ser n. Columna va a ser m. Ahí tengo. Perdón, n, m. Tengo fila y tengo columna. Como instancia una matriz. De tipo entero, en este caso, voy a denominarlo matriz. Le voy a llamar matriz. Acá coloco el tamaño de filas que va a tener y acá el tamaño de columnas que va a tener. Así declaro una matriz o instancia una matriz. Bueno, una matriz. Ahora, ¿cómo hacemos el recorrido para la lectura? Recorremos primero las filas. Y igual a 0 y menor a n. Recorremos todas las filas. Ahora recorremos las columnas. Así vamos a hacer más o menos el recorrido siguiente. Tan, 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 tan. Vamos a hacer ese recorrido. Bueno, por int j igual a 0. J menor al tamaño de columnas. Y j más más. Y como leo, le digo, va a salirme matriz en la fila I, columna J. Así es como va a ser la lectura. Fila I, columna J. Ahora, ¿cómo realizo la impresión? Recorro por int y es igual a 0 menor a n. Recorro el tamaño de las filas. Ahora recorro el tamaño de las columnas. Ahora recorro por las columnas, perdón. Por j igual a 0, perdón. J menor a m, j más más. Como podrán ver, estoy recorriendo por las filas, ahora estoy recorriendo por las columnas. Tengo que imprimir esos datos en una línea, ¿verdad? O sea, de esa fila tengo que imprimir en una línea. Entonces digo Alt, matriz en la posición I, J, con un espacio a su lado. Y saliendo de esta fila, un salto de línea.
Vean, en este momento solo estamos haciendo em, la lectura, la instanciación de una matriz, la lectura y la impresión de esta. Bueno, pues sigamos. Entonces le digo acá. Voy a crear el ejecutable. Voy a llamar a este último. Quiero una matriz de 3 filas. Ah, perdón. Ups, perdón, no estoy leyendo NIM. Perdón. Mil disculpas. Leo la fila y la columna. Ok, ahora sí. Llamo al ejecutable. Ahora sí, quiero una matriz de 5 filas y 3 columnas. 5 filas y 3 columnas. Sería 1, 2, 3. La primera fila. La segunda fila. La tercera fila. La cuarta fila. Y la quinta fila. Vean una matriz de 5 por 3 estoy leyendo. Y vean, me imprime una matriz de 5 por 3. Ahora, por último, veamos ahora una matriz cuadrada. O sea, vamos a hacer los recorridos de una matriz cuadrada. En este caso, vamos a borrar una parte de esto. Le vamos a aumentar un valor más, perdón. Mejor dibujemos una de 3 por 3. Ok, dado una matriz cuadrada, en este caso vamos a proceder a dibujar. Ok, acá está. Y ahora sí, un segundo, segundo. Vamos a dibujar una matriz de 4 por 4. Y 1, 2, 3, 4. Van a disculpar, pero la matriz acá ha salido deforme. Ya, pero es una matriz de 4 por 4. Es una matriz cuadrada. ¿Cuáles serían sus posiciones? Esa sería la 0, 0. Esa sería la 0, 1. La 0, 2. La 0, 3. 1, 0. 1, 1. 1, 2. 1, 3. 2, 0. 2, 1. 2, 2. Y 2, 3. 3, 0. 3, 1. 3, 2. Y 3, 3. A esto, ojo que eso es solo para una matriz cuadrada. A esta diagonal vamos a llamar la diagonal principal. Esta es la diagonal principal. Esta es la diagonal principal. Veamos ahora la diagonal secundaria. La diagonal secundaria sería esta de acá. Esa es la diagonal secundaria. Bueno, tenemos a la diagonal principal y a la diagonal secundaria. Ahora tenemos a las triangulares. Todo lo que está por arriba. Las triangulares dependen de la diagonal que usemos. En este caso, si usamos la diagonal principal, todo lo que esté arriba de esta, lo que está más o menos en verde, ese triángulo verde, es la triangular superior. Esta de aquí abajo es la triangular inferior. Esto para una matriz cuadrada. Entonces, prosigamos a hacer este recorrido. Dado una matriz que me imprima simplemente la diagonal principal. ¿Verdad? La diagonal principal. Bueno, entonces, dado una matriz cuadrada, solo necesito leer si se dan cuenta un dato n. Fila va a ser n y columna va a ser n igual. Leo solo una vez n. Instancio la matriz de tamaño n por n. Simplemente voy hasta n porque es una matriz cuadrada. Y procedo a leer. Ahora acá tenemos que analizar las posiciones. Me dice que acá simplemente tengo que imprimir la diagonal principal. No la secundaria, solo la diagonal principal. Ok. Entonces, me voy acá a las posiciones para analizar. En este caso, si la matriz fuera 4 por 4, como pueden ver, ¿qué tienen en común las posiciones de la diagonal principal? ¿Alguien tal vez puede notar algo? ¿Qué tienen en común las posiciones de la diagonal principal?
O sea, ¿qué patrón sigue la diagonal principal? Solo en sus posiciones. Ok, sí, son iguales. Exacto, son iguales. Esa es la condición que tenemos ahí. Entonces acá le decimos, hacemos un recorrido de toda la matriz. Y si I es igual a J, le digo I es igual a J. Por tanto, imprimimos matriz en la posición I, J. Y así es como conseguimos imprimir la diagonal principal. Guardo el programita. Voy a llamar al ejecutable. Ahora sí. Una matriz de 3 por 3. En este caso, la diagonal principal, si se dan cuenta, sería 1, 5 y 9. Y vean que me imprime 1, 5 y 9. Suponiendo que ahora me pide la diagonal secundaria. Me voy acá a la imagen. Diagonal secundaria, que es la que está marcada en celeste. Tiene 0,3, tiene 1,2, tiene 2,1, tiene 3,0. En este caso el tamaño es 4. En este caso el tamaño es 4. Como pueden ver, si suman las posiciones, 0 más 3, voy a hacerlo con otro color. 0 más 3 da 4. Ah, no, pero 0 más 3 da 3, perdón. 0 más 3 da 3. 1 más 2 da 3. 2 más 1 da 3. 3 más 0 da 3. O sea, ¿cómo sabemos que estamos en la diagonal secundaria? Si la suma de sus índices es igual al tamaño menos 1. Entonces yo le digo, si I más J es igual al tamaño menos 1, entonces por lo tanto me imprime. Guardo el programita y procedo a hacer una limpieza de la pantalla un segundo. Voy a crear el ejecutable. Llamo a este último. Quiero una matriz de 4 por 4. Ya, tengo una matriz de 4 por 4. Si se pueden dar cuenta, la diagonal secundaria sería 4, 7, 1 y 4. Sería este y este. Esa es la diagonal secundaria. Y vean, me imprime la diagonal secundaria. 4, 7, 1 y 4. Si quisiera la triangular superior, la que está en verde. Si se fijan en los índices para cada par, I es menor a J. I menor a J, I menor a J, I menor a J, I menor a J. Para cada par. Bueno, entonces proseguimos. Vamos a imprimir en este caso solo la triangular superior. Entonces acá le digo, if si I es menor a J, me imprimes eso, pero separado un espacio. Y saliendo de esto, imprimes un santo de I. Ok, bueno, acá procedo a crear el ejecutable. Llamo a este último. Y ahora quiero que me imprima la triangular superior. 4. Digamos 8, 7, 6. 6, ahora sí. La triangular superior. ¿Y quién me dice que es la triangular superior? Y vean, 2, 3, 4, 7, 8 y 2. Y ven acá me he impreso la triangular superior. Tengo la triangular superior, que es esto y esto. Si quisiera la triangular inferior, simplemente se le cambian por mayor. Bueno, la idea de la clase de hoy era hacer, entre comillas, una traducción de todo el contenido de IN 111 en lo que es el lenguaje C++. En la próxima clase, el miércoles, van a ver lo que es funciones y más adelante tal vez recursión, que esos serán los dos últimos temas que quedarían pendientes de lo que es el contenido de IN 111. Bueno, ¿alguna consulta tal vez antes de finalizar la sesión de hoy? Recuerden que el tema de eso simplemente se ha enfocado a la traducción de una consulta. Ya, muy buena consulta. Nos preguntan cómo haríamos cuando nos dice la entrada termina cuando no hay más datos de entrada, o sea, cuando múltiples casos de prueba, ¿verdad? Bueno, hagamos este problema, lo volveremos para múltiples casos.
Para un problema n siempre vamos a tener una lectura. Por arriba, ¿verdad? Siempre vamos a tener una lectura. Siempre va a haber ese tipo de lectura. Ya sea el tamaño de un vector, ya sea el número n, etc. Simplemente, obviamente, eso sería todo para un caso. A ver, veamos, eso sería para un caso. Le doy control X. A ver, voy a retroceder para donde me imprimía. Ya, perdón. Eso sería solo para un caso, ¿verdad? Le doy un control X. La lectura se hace en un Y. Mientras se lea N. Y cuando no haya un valor detectado, va a parar. O sea, mientras haya N. Mientras hay una lectura, o sea, mientras lea un dato, en otras palabras. Si no, va a parar. Ya no va a seguir ejecutando, en otras palabras. Un segundo. Ok. Hemos convertido este problema en múltiples casos de prueba. O sea, hasta fin de archivo, en otras palabras. Dado una matriz cuadrada, nos imprime la triangular superior. En este caso, por él, voy a darle un espacio, un segundo. Simplemente para que imprima decentemente la salida. Imprimo 2 espacios. Ok. Bueno, compilamos. Hemos convertido eso para múltiples casos de prueba. Un segundito, estoy a bajarlo más abajo. Voy a limpiar la pantalla, un segundito. Ok. Llamo al ejecutable. Ahora sí. ¿Qué me pide? Me pide el tamaño de la matriz. En este caso es 3 por 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y vean, me imprime en este caso la triangular. Acá era menor. Eso sí lo reconozco motivo. Un segundo. Acá sería menor. Lo hemos cambiado de cuadrante. Entonces procedemos a ejecutar nuevamente. Creamos el ejecutable. Llamamos a este. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y vean, ahí tengo yo la triangular superior. Ahora me sigue pidiendo datos. Una matriz de 4 por 4, veamos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí, tenemos una matriz de 4 por 4. Y vean, me sigue imprimiendo. Y sigue ejecutándose hasta que yo apriete control Z, que es cuando le digo ya no hay más casos de prueba. Y vean, ya para decir. Así es como podemos hacer la lectura de múltiples casos de prueba en C++. Kelvin, ya te he respondido en el chat. Bueno, ¿alguna otra consulta más, compañeros?